Son muchas las revelaciones sobre cielo e infierno en todo el mundo. Es una realidad. Esta es una de ellas. Sea el Señor, aleluya. Hay una iglesia que alaba y glorifica el nombre de ese Cristo vivo, de ese Cristo que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre, mirando a una iglesia que le alaba y le glorifica. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos a este lugar. Los hermanos de otras congregaciones, los pastores que nos visitan, los amigos, le damos la bienvenida de una manera especial a esta actividad. Siéntase como en la casa del Señor. Vamos a estar atentos, vamos a estar con reverencia oyendo el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a salir de este lugar, hermanos, edificados, llenos del Señor y con deseo de seguir adelante. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. Bien, de esta manera quiero dejar por este lugar al hermano evangelista Samuel Hernández con la exposición de la palabra del Señor. Bríndeles aplauso a Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Para mí es un placer poder saludarles, poder estar con ustedes aquí en esta hermosa noche. Nos sentimos contentos y en nombre de este ministerio, la gloria de Dios manifestada, en nombre de mi familia, deseo una gran bendición para este lugar, para los amigos que aquí están y para todas las personas que escuchan. Yo he venido en este día a compartir con ustedes la experiencia más hermosa que Dios ha dado a mi vida y ha traído a mi vida. Y escogí este lugar porque Dios tiene una bendición para ustedes. Yo quiero que rápidamente vamos a entrar entonces en el tema y vamos a tener una lectura bíblica allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Cuando todos lo tengan, le invito entonces que me acompañen puesto de pies en el capítulo 20, versículo 11. Luego leemos unos versículos en el capítulo 21. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo a través de este video. Dios bendiga a todas las familias que están mirándonos a través de este video. Dios bendiga también a la producción del hermano Ángel que ha venido hasta este lugar a grabar este video. Lo hacemos para que usted amigo, usted amiga y usted hermano que escucha entienda lo que Dios tiene para usted y entienda que esto es algo serio. El evangelio es lo más hermoso, lo más serio que hay, y hay que vivirlo, hay que saberlo vivir en la tierra para poder disfrutarlo en el cielo. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él,
y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el capítulo 21, desde el versículo 5 en adelante, otra parte dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo le invito a que ore conmigo un momento. Cierre sus ojos. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Exaltamos tu nombre y tu grandeza, Señor. Proclamamos tu autoridad y tu dominio. Dios mío, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vas, Dios mío, Señor, a tocar cada vida a través de esta tu palabra, Señor, y de tus maravillas, Señor. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú puedas ministrar, mi Dios, a través, Dios mío, Señor, Padre bendito de los cielos, de tu palabra, y que podamos ver tu gloria en este lugar, que podamos glorificar tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos las gracias, Señor. Proclamamos tu autoridad, proclamamos tu dominio, Señor, sobre cada persona que está escuchando, sobre cada vida que está aquí, sobre los que van a escuchar, Dios mío, a través de este video, Señor, sobre cada amigo. En el nombre de Jesús, quebranta sus vidas, quebranta sus vidas. Declaro en el nombre de Jesús toda fuerza contraria aplastada por el poder de Jesucristo, y proclamo tu autoridad y tu dominio a través de esta tu palabra, Señor. Declaro que tú vas a ministrar en los corazones del borracho, de la prostituta, del drogadicto, del que oye tu palabra, Señor. En tu nombre proclamo tu autoridad y declaro todo plan malévolo en contra de tu obra por el suelo, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre. Declaro una bendición para cada amigo y cada hermano que está aquí. Declaro una bendición para esta iglesia y para toda su membresía. Proclamamos tu dominio en todo el sector de Guasdualito y de toda esta tierra del estado Apure, para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Él se mueve en medio de su iglesia. Él está aquí esta noche. Él quiere tocar tu vida de una manera especial, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Que vele se kendala y samaya. Oh, que vele y candala y samaya. Gloria a tu nombre, adórale, adórale, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Lo que yo voy a revelarte esta noche puede cambiar tu vida para siempre. Lo que voy a revelarte a través de mi experiencia cambió la mía, aleluya. Me hizo vivir diferente y pensar diferente en cuanto al misterio oculto del Señor. El tema que voy a tocar esta noche: la triste realidad del infierno. Lo que la gente ignora, lo que muchos piensan de una manera controversial, lo que muchos discuten en la tierra. Nos escuchamos a personas decir, y escuchamos cuando ellos nos dicen que el infierno es aquí en la tierra.
Y a otros le escuchamos decir a manera de broma: no, el infierno es mi casa y el marido mío es el diablo. Pero ojalá, mire, ojalá pudiéramos ver en un hogar, ojalá pudiéramos comparar un hogar de la tierra con el infierno. Pero no, la verdadera realidad, la triste realidad de ese lugar es horrendo, es más real que usted mismo. Aleluya. Yo, siendo creyente, habiendo nacido en el evangelio, habiendo caminado en el Señor, yo tenía un concepto errado del infierno. Habiendo leído la palabra, tenía un concepto errado de ese lugar. Pero el Dios de los cielos, por su gran misericordia, por su gran maravilla, mostró a mi vida el misterio oculto de esta triste realidad. La palabra revela claramente, desde que comienza desde el libro de Génesis hasta el final en el Apocalipsis, revela y describe de alguna manera, de una forma clara, el infierno. No hemos podido entenderlo simplemente porque la palabra dice que hay que discernir la Biblia espiritualmente. Hay que entenderla espiritualmente. La persona que no es capaz de discernir esta verdad es porque su mente está cegada. La Biblia dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuánto alaban su nombre? Yo voy a darle unas citas rápidamente para que usted las tome en cuenta y le entienda de que la Biblia revela de alguna forma, de alguna manera, el infierno. En el capítulo de Daniel, versículo 12, capítulo 12 de Daniel, versículo 1 y 2, se revela que Daniel recibe la profecía cuando, para este tiempo, cuando Dios levante su iglesia, Daniel recibe un mensaje. Específicamente en el versículo 2 dice: en aquel tiempo unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. La primera descripción que oímos en el Antiguo Testamento es que el infierno es un lugar de confusión y de vergüenza perpetua. En el capítulo 18 del libro de Mateos encontramos otra expresión que lo titula como el infierno o el fuego eterno. Así lo titula. En el capítulo 8 también del libro de Mateo, versículo 12, allí se le describe como el lugar de lloro y crujir de dientes. Un lugar donde se crujen los dientes y donde se llora constantemente. En el capítulo 22, versículo 13 del mismo libro de Mateo, lo vuelve a describir como las tinieblas de afuera. Un lugar aparte, un lugar de tiniebla. La Biblia en todo su ámbito describe la triste realidad del infierno. Otra cita es Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24, que lo describe como el lugar de tormento. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué el hombre no acepta esa verdad? ¿Por qué el mundo no acepta esa verdad? Y aún la misma iglesia del Señor, ¿por qué ignoran y dudan muchas veces de esta realidad? Y la última expresión que hace la Biblia del infierno lo hace allí en ese capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde estuvimos leyendo, y lo describe como el lago de fuego. Un lago que arde con fuego y azufre, un lago preparado para el castigo. Ahora usted me dirá, y algunos han preguntado en la vida y se han preguntado muchas veces: ¿por qué el infierno? ¿Para qué el infierno? El Señor, cuando trajo a mi vida la triste realidad de esta verdad, ese triste lugar, o ese momento tan difícil que vive la gente, o esa experiencia tan amarga que vive la gente en ese lugar, me lo reveló claramente y me habló de todas las citas que describen ese lugar. El Señor fue revelando y fue trayendo a mi vida cada momento. ¿Y sabes qué? En el momento que la gente entra a ese lugar, automáticamente entra en tormento, aunque la gente no quiera aceptarlo, aunque el mundo no quiera aceptarlo. Esa verdad está allí. El Señor me reveló 4 principios del por qué, el para qué y la razón del infierno. La primera razón del infierno: el infierno es un lugar de castigo. En Mateo 25, en el versículo 30
41, Jesús habla de una parábola de que Dios se va a sentar en un gran trono y va a separar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así lo revela la Biblia, y dice que a unos llama cabrito, a los de la izquierda, y a los de la derecha llama oveja. Oveja es toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo. Oveja es toda persona que ha decidido obedecer al Señor, como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oveja es toda aquella persona que decidió seguir las escrituras, seguir la enseñanza de Jesús. Ovejas son todos aquellos que proclaman el nombre del Señor en todo lugar. Esa es una oveja. Pero dice que del lado izquierdo están unos cabritos, y a cada uno le da una sentencia en esa parábola. A los de la izquierda le dice apartado, a los de la derecha, perdón, a los de la derecha le dice: vení en pos de mí, entren en el gozo de su Señor. Vení benditos de mi Padre. Les hace una invitación, los mete a un lugar donde les brinda gozo. Pero a los de la izquierda le dice: apartaos de mí, no os conozco, preparados para el fuego y el infierno, para Satanás y sus seguidores. ¿Y sabes qué? Esta revelación de la parábola de Jesús está revelando la selección que hará el Padre Celestial, de lo que leímos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Se va a sentar en su trono y Dios va a abrir los libros, y en los libros están escritas las obras, y cada uno dará cuenta por sus obras, y todo eso está escrito allí. Y el Señor hará separación de los infieles de los justos. Al final de Mateo 25, en el versículo 46, encontramos que dice el Señor: e irán estos a la vida eterna, las ovejas, y estos al castigo eterno. El primer principio: el infierno es un lugar de castigo. El segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. Si usted no lo sabía, el hombre que está en Lucas capítulo 16, versículo 19, un hombre rico que se vestía de lino fino y de púrpura, un hombre que estaba bien acomodado. A las puertas del palacio de este hombre había un hombre pobre llamado Lázaro. Él nunca se acordó de darle un mendrugo de pan a Lázaro, pero por eso no fue que fue al infierno. Dice la Biblia que era un hombre que se vestía con opulencia, vivía en banquete. Así vive la sociedad de hoy, así vive el mundo lejos de Dios. El hombre es placer, el hombre es cumplir todo y todos sus sueños en la tierra, pero nunca voltea la mirada hacia arriba, hacia donde está el Dios de los cielos, el creador del universo y de la vida. Y este hombre pobre llamado Lázaro, aunque era pobre, tenía temor, vivía sufriendo, vivía en miseria, pero tenía a Dios en su corazón. Y revela la historia de que murió el pobre y vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron al cielo, donde estaba Abraham, el padre de los israelitas, padre de la fe. Pero murió el rico también, y revela en el versículo 23 de que abrió sus ojos estando en un lugar de tormento y clamó al padre Abraham, porque estaba atormentado en una llama. Segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. ¿Por qué tormento? Porque la gente vive atormentada, recordando cada pecado, cada maldad que hizo en la tierra. Cada una de las cosas que ofendieron a Dios se le hacen patente, su conciencia se hace patente. Además, sus sentidos están tranquilos, sus sentidos están intactos, sus sentidos no olvidan nada, y esa conciencia le recuerda cada momento que cometió un pecado aquí en la tierra y ofendió a Dios con ese pecado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El tercer principio: el infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El rico apenas lanzó la primera petición, Abraham le dijo: no, acuérdate que tú recibiste tus bienes allá en la tierra, y Lázaro también sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Dos lugares que revela ese pasaje: un lugar donde hay consuelo, otro lugar donde hay tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Ningún ritual, ninguna oración que haga tu familia por ti, ninguna oración que haga cualquier persona en la tierra por tu vida después que te vas de esta tierra puede cambiar tu estado en el mundo espiritual. Nada va a cambiarlo, porque el hombre pretende pasar toda la vida pecando, haciendo fornicación, haciendo adulterio, viviendo en maldad, y pretende que cuando muera entonces Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, como según dice la letanía. Pero ¿sabes qué? Toda persona que se haya culpable ante el Señor, esa irá al tormento, porque lo revela la Biblia.
El cuarto principio: el infierno es un lugar de eterna separación. Separación porque queda separado eternamente de la presencia del cielo. En el momento que el hombre rico le hizo la petición a Abraham, Abraham le dijo: no, porque no hay ninguno de aquí que puedan pasar para allá, ni de los que están allá puedan pasar para acá. Hay una cima grande que nos separa. Esa cima es una cima simbólica. ¿Sabes qué representa? Esa cima representa el pecado. Es una cima grande que no dejará al hombre nunca jamás entrar al cielo mientras el hombre vive en maldad. El infierno es un lugar de eterna separación. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 revela el Señor que cuando Él venga a buscar a su iglesia para darle reposo, dice que traerá para darle pago y castigo a todos los que no obedecieron el santo evangelio del Señor, los cuales sufrirán pena y eterna separación, excluido de la presencia de Dios y del poder de su gloria. 4 principios. Repítalo conmigo para que se lo lleve en la memoria. El infierno es un lugar de castigo. Se castiga la maldad del hombre en ese lugar. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El infierno es un lugar de eterna separación. Eso no puedes olvidarlo, eso no puedes quitarlo. Yo tenía un concepto muy errado de ese lugar. Dios había hablado en mi vida durante 3 veces en la década del 90. Dios había ministrado a mi vida para que yo entrara a 25 días de ayuno. Yo no me sentía preparado porque yo nunca había entrado a 25 días de ayuno. La primera persona que habló a mi vida me lo reveló de esta manera. Me llamó, era un hombre de Dios usado por Dios. Me llamó, no me conocía, sabía que yo estaba en esa iglesia porque Dios se lo había revelado. Yo estaba orando en un rincón. Él me llamó, me describió hasta la ropa que yo cargaba encima. Dijo: él está aquí, eres un joven que tiene interrogante. El Señor quiere hablarle en esta noche. Y en ese momento, cuando me describió, entendí que era conmigo y pasé y me dijo esta palabra: Dios te está llamando a 25 días de ayuno. Me dice que entres en su corazón 25 días, que no pruebes alimento y que no bebas líquido, no bebas agua, porque Él va a ministrar a tu vida. Él va a revelarte algo maravilloso. Tienes que hacerlo. Yo me confundí todo porque nunca había hecho 25 días de ayuno, nunca había pasado por eso, y yo estaba preocupado. Hablé con el pastor, le dije: pastor, yo nunca he hecho 25 días de ayuno, mucho menos 25 días sin comer y sin beber agua. Yo he durado 3 días, 2 días, he acompañado a algunos hermanos, pero nunca 25. El pastor me dijo: de alguna manera Dios te va a ayudar. Si Él te está mandando, hazlo. Y el momento que Él me lo dijo, yo empecé a dudar de muchas maneras, pero el Señor siguió tratando. Envió 2 siervos más que trataron con mi vida, una sierva y un hombre, que volvieron a repetirme las mismas palabras en los años siguientes. Yo no quería, pero el Señor me llamó en una de las noches que yo estaba en mi cuarto. Me llamó con una voz potente y me dijo: necio, obedéceme. Y en el momento que yo oí aquella voz, Dios trajo de nuevo entonces la palabra a mi vida. Me preparé para esos días, y en esa década, a mitad de la década de los 90, decidí entrar en esos ayunos. Dios preparó todo, un recinto donde había un cuarto grande para orar con alfombra, tenía butacas por los lados, aire acondicionado. Dios tocó al pastor y el pastor habló conmigo y me dijo: mira, haz esos ayunos allí, el Señor te va a bendecir. Yo siento que son de Dios esos ayunos. Yo le doy gloria al Señor, porque aunque yo no me sentía preparado, aunque yo me sentía preocupado, aunque estaba lleno de miedo y de temor, ¿sabes qué? El Señor fue preparándolo todo. Trató con mi madre, y mi madre también me dijo: esos ayunos que vas a hacer son del Señor, porque yo tuve un sueño donde te veía a ti lleno de bendición. El Señor después de allí va a revelar cosas grandes a tu vida. Yo tenía interrogantes en mi conciencia y no se las decía a nadie. Yo las reservaba por mucho tiempo en mi corazón. Había ido a hacer unos seminarios, había ido a un instituto
instituto, pero todavía en mi corazón había dudas, interrogantes. Me daba miedo decírselo al pastor, me daba miedo decírselo a la gente. ¿Sabes qué? Todas aquellas cosas me tenían confundido, pero Dios tenía preparado su maravillosa misericordia para mi vida y tenía preparado ese día. Desde el momento que decidí entrar, en el momento que me preparé mi cuerpo, preparé mi vida, el pastor me entregó la llave y yo entré en aquel recinto. Una noche antes Dios me había dicho esta palabra, me dijo: cuando entres a ese lugar, no le abras a nadie, ni aun tu madre que venga desesperada llamándote le vas a abrir. Tú vas a cerrar la puerta, entra conmigo a ese lugar, yo voy a estar contigo todos los días, no le abras a nadie. Yo recuerdo que entré a ese lugar, cerré la puerta, metí la llave en un bolso que me había llevado, donde llevé algunos enseres para estar esos días allí, llevé Biblias, llevé mis libros que yo leía, y ahí me encerré orando al Señor. El primero y el segundo día mi mente daba vuelta, divariaba. Yo decía: pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el propósito? Pero ahí estaba. Los días 4, 5 y 6 hasta el día 7 fueron días de batallas terribles, fueron batallas demoníacas. Mire, fueron cosas tremendas. Me pegaban dolores en las piernas, me pegaban dolores en el estómago. Yo decía, yo creo que yo no voy a poder continuar. Pero Dios, desde el primer día que entré, empezó a revelarme todo tipo de versículos en la Biblia que hablaban del infierno, todo tipo de versículos que revelaban la razón del infierno, y aquellos textos me martillaban en la mente. Yo decía: pero ¿por qué cada vez que abro la Biblia, por qué todo el tiempo aparece un texto que revela el infierno? Señor, ¿qué me quieres tú decir? Háblame, porque entré aquí y yo estoy preocupado. El Señor fue revelándome cada texto. El día 7 en la mañana estaba tan mal, estaba sudando frío, me sentía tan mal, que yo el día 7 tomé una decisión y dije: Señor, yo hoy voy a entregar, yo voy a buscar un versículo en la Biblia, voy a buscar un versículo en la Biblia que me dé un vellón, que me dé una señal. Voy a ponerte un vellón, una señal que me diga que yo tengo que entregar. Y ¿sabes qué, hermano? Yo dije, la mente del hombre es muy astuta, y yo dije, como en el Antiguo Testamento, donde comienza el Antiguo Testamento, casi no se nombra del infierno, yo voy a abrir allá el Antiguo Testamento al comienzo. Algún texto tiene que decirme algo allí, y yo cerré mis ojos y abrí la Biblia, y cuando la abrí en el libro de Números, exactamente donde la cita habla de los hijos de Coré, cuando se rebelaron contra Moisés, y por haberse rebelado contra Moisés descendieron vivos al Seol. La palabra Seol significa infierno. Y cuando yo leí aquello, empecé a imaginarme como unas personas vivas con carne, unas personas en cuerpo y en vida cayendo al infierno. No me lo imaginaba, porque ya había leído Marcos capítulo 9 versículo 43, donde dice: el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Todas esas citas me daban vuelta, esta cita que yo le di daban vuelta en mi mente, y yo decía: Dios mío, ¿cómo debe ser eso? Esas personas cayeron vivas y están en tormento. Tiene que ser tremendo, terrible. El día 7 ya yo no me levantaba del piso, yo estaba acostado encima de la alfombra y oraba boca arriba, acostado en aquel lugar. Yo decía: Señor, si voy a terminar este ayuno aquí muerto, lo terminaré, pero yo no salgo de aquí, está bien, ya que tú no quieres que salga. En ese día, el día 7, en la madrugada estaba dormido, y de repente sentí como un temblor en mi cuerpo, y quedé como entre dormido y despierto, y empecé a tener esta visión. Yo no sé si estaba despierto, yo no sé si estaba dormido, pero una luz resplandeciente, más fuerte que cualquier luz en la tierra, una luz que me cegaba, estaba ahí adentro. Apareció de repente en el recinto, en un rincón. Aquella luz era grande y aquella luz me cegaba. Yo decía: pero bueno, ¿cómo es eso que el bombillo está agarrando tanta fuerza? Cuando vi hacia mi izquierda, el bombillo que tenía el recinto estaba apagadito, era una lucecita pequeña delante de aquel resplandor. Yo dije: no es el bombillo. Entonces, ¿esa luz qué es?
De repente empecé a ver cómo aquella luz empezó a apagarse poco a poco y empezó como a apagarse, y detrás de aquella luz empecé a mirar un personaje que estaba suspendido en el aire como a unos 50, 60 centímetros ahí a la altura del piso, y estaba con sus manos abiertas. Cuando le vi sus manos, yo dije, pero bueno, ¿y qué persona es esta? Detrás de él miré unas alas que se extendían, entendí que era un ángel. Yo dije, un ángel del Señor. El Señor me trajo aquí para mostrarme un ángel. Y cuando yo vi que aquella luz se opacó, miré el rostro más hermoso que yo nunca he mirado, el rostro de un ángel precioso. Sus cabellos eran como de oro, era un cabello amarillo, parecían que cada hilo de su cabello era oro, y aquel ángel me miraba con tanta ternura. Sus ojos eran azules como el color del mar, y sus pestañas rizadas. Era un rostro tan bonito, tan hermoso, tan limpio. Aquel ángel me miraba con ternura y sonreía. Él tenía un cinto de oro que le cruzaba en el pecho, y un cinturón de oro también en su cintura. Tenía una espada metida aquí en su estuche, y la espada resplandecía, parecía como que la acababan de sacar de un horno. Era una espada prendida en fuego. Él tenía unas sandalias, y las sandalias brillaban como oro, pero los pies de aquel ángel eran pies como que estaban prendidos con fuego, y echaban como rayos, y él estaba suspendido en el aire. Él fue bajando lentamente, y hasta que se acercó a mí y se inclinó, y yo vi cuando se arrodilló, y cuando se acercó cerca me dijo, Samuel. Cuando me llamó por mi nombre, aquello me asombró. Yo dije, ¿cómo me conoces? Me dijo, me enviaron para darte esto. De repente en su mano izquierda y en su mano derecha, en la mano izquierda apareció una copa de oro, y en su mano derecha apareció una cucharilla de oro, y él me dijo, abre la boca que tengo que darte de esto. Y metió la cucharilla adentro de la copa, y adentro de la copa había un líquido. Aquel líquido era un líquido como un líquido rojito, parecía como que si fuera algún refresco. Y yo abrí la boca, y él metió la primera cucharada. La primera cucharada que probé, el sabor era como un sabor a miel. Era un sabor como a un té de tilo, pero con miel. Sabía sabroso. Yo lo tomé y me gustó, y él me dijo, son 2 más. Me dio 3 cucharadas. En el momento que probé las 3 cucharadas, me quedé como con un gusto, y yo le dije, en el momento que le iba a hablar para que me diera más, le dije, dame. El ángel desapareció delante de mi presencia, y me desperté. De repente entré en sí, y me di, mi cuello estaba ahí en el recinto. Yo dije, Señor, tú mandaste un ángel. Yo empecé a llorar, y le di gloria al Señor. Le dije, este ayuno es tuyo, tú me traíste aquí, mandaste tu ángel para fortalecerme, Señor, te doy la gloria. Todos esos días después de ahí en adelante, el día 8, el día 9 y el día 10 fueron días de entregas maravillosas. Lloré como nunca, me humillé como un niño. Llegué a un término en que ya no me sentía, parecía como que volaba en el aire. Oraba y oraba y no cesaba de llorar. Me daba cuenta que las horas pasaban y yo no dejaba llorar. Quería orar. El líquido o el alimento que me dio aquel ángel, ese alimento del cielo, levantó en mi vida un deseo de búsqueda, un deseo de entrega. Intercedía por el mundo, oraba por tanta gente. Me llegaban a la mente tantas dificultades, y yo le daba gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor de los cielos. El día 11 en la mañana, después de esos 3 días, el día 11 en la mañana me levanté extraño, me sentía extraño, sentía que algo iba a pasar ese día, me sentía preocupado. Yo caminaba en aquel recinto para allá y para acá, y yo decía, pero algo va a pasar. ¿Qué será? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ahí a las 12 del mediodía yo estaba de rodilla en el medio. De repente decidí arrodillarme en el medio de aquel recinto, y empecé a sentir algo extraño. A las 12 del mediodía empecé a sentir un frío en mis pies. Aquel frío de repente pasaba y de repente se quitaba. Yo decía, ¿qué es esto, Señor? Inmediatamente me clavé mi rostro en tierra y empecé a mirarme. En una visión empecé a mirarme. Cuando cerré mis ojos, allá en mi mente apareció una visión, y la visión que yo miraba, me miraba pequeñito cuando yo tenía unos 3, 4 años. Me miraba pequeñito jugando en la casa con mis hermanitos. Me fui mirando que fui creciendo.
luego volví a cerrar mi vista y me miré más adelante cuando estaba adolescente y jugaba con mis amigos y estaba en la escuela, iba a la escuela. Me miré caminando por una de las calles de la ciudad de Maracay cuando yo iba a la escuela, y yo decía, pero ¿por qué cada vez que cierro los ojos miro esto? Cada vez. Luego me miré más adelante cuando estaba en la escuela dominical, que fui a la clase de adolescentes y fui a la clase de jóvenes. Todas aquellas etapas fueron pasando. Llegué a la etapa, llegué al momento cuando a la edad de 14 años me fui a vivir fuera de mi hogar, a la ciudad de Villa de Cura, donde una tía, ya yo me había apartado del Señor. En el liceo, allá con mis amigos, allá en el lugar de la secundaria, allí mi vida se degradó. Empecé a conocer cosas del mundo y me miré en esa etapa, en aquel momento cuando me fui de mi casa. Empecé a vivir apartado de Dios. Esa etapa pasó por mi vida. Luego empezaron a pasar todas las etapas cuando viví lejos de Dios. Fueron momentos, yo lloraba cuando abría mis ojos y me recordaba de aquellas cosas tremendas que viví, los momentos difíciles que viví en miseria, que viví en el licor y en los vicios y en la droga. Aquellos momentos me martillaban mi mente y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me estás recordando esto? Iban pasando a cada momento. Un momento que vi el reloj, eran las 5 de la tarde. En ese momento, cuando me di cuenta, el frío que había empezado a sentir desde el mediodía ya había subido un poco más arriba de mis pies. Mis pies estaban helados. Yo fui, me arrodillé arriba de una de las butacas y ahí me quedé arrodillado y mis pies empezaron a dolerme, los huesos se me estremecían. Aquel frío empezó a subir y aquellas etapas siguieron pasando. En un momento me vi cuando parado en un puente, en una pasarela, quería quitarme la vida el día que el Cristo de los cielos me llamó al Evangelio de nuevo, cuando trajo mi vida de nuevo a sus brazos. Un 31 de diciembre miré aquella visión cuando el Señor me libertaba. El día que yo estaba parado en aquel lugar, yo no sabía qué estaba sucediendo en el mundo espiritual, pero ahí en esa visión el Señor me lo reveló. Yo miraba al Señor detrás de un samán grande que había. Ahí estaba el Señor parado y yo veía como el Señor, alrededor de él había un grupo de ángeles que estaban batallando por mí, y vi un demonio inmenso que salía de mi cuerpo y se iba. El demonio que me había tenido oprimido en el licor y en los vicios, ese día huyó de mi vida porque yo le entregué mi alma a Cristo. Ese día cuando me reconcilié con el Señor, cuando el Dios de los cielos llegó a mi vida, ese día estaba el Señor conmigo ahí. Yo no lo sabía. Yo cuando desperté me puse a llorar. Yo dije, Señor, ese día que yo me entregué, yo creí que estabas solo ahí. Tú estabas conmigo, tú me estabas mirando, Señor. Yo no lo sabía, Señor. Tú estabas cerca de mí. Mire, cuando el Señor me tendió la mano, por eso es que había escuchado su voz cuando me decía, ¿por qué lo vas a hacer si yo te amo? ¿Por qué quieres quitarte la vida? Y en el momento que miré aquella visión, cuando de repente volví de nuevo en sí, aquel frío ya había subido hasta mi cintura. Aquel frío iba subiendo lentamente. Era un frío extraño porque me hacía doler, me hacía que me doliera los pies, me pegaba mucho dolor en las piernas y en la rodilla. Era un frío que iba helando mis huesos y me dolía mi cuerpo. Aquel frío empezó a entrar y de repente empecé a sentir que mi corazón se estaba acelerando. Mi corazón se aceleraba fuertemente y el frío iba llegando cerca del corazón. Cuando ya estaba cerca de mi pecho, sentí que mi corazón entonces empezó ahora a detenerse. Mi corazón se iba deteniendo lentamente. Yo lo escuchaba y yo estaba allí. En un momento hice la fuerza y me acosté arriba de la butaca. Puse mi rostro sobre la mano derecha. Mi mano izquierda quedó débil, guindando hacia abajo. Yo quedé ahí recto y el frío llegó hasta arriba a mi cuello. Y oí el último latido de mi corazón. Cuando dio el último latido, ¡pum!, yo lo escuché aquí en mi oído. Yo decía, ¿qué me pasó? ¿Y qué me pasó? ¿Por qué yo siento que mi corazón ya no me está latiendo? Y de repente me quedé allí. Cuando intenté hablar, me recordé del hermano que cuidaba la iglesia, un hermano llamado Javier. Y cuando iba a llamarlo, Javier, cuando quise llamarlo, mi lengua estaba pegada de arriba del paladar. Yo no pude abrir la boca, estaba tieso. Yo decía, ¿qué me pasó? A mí me dio algo aquí, yo no entiendo por qué esto. El frío había llenado todo mi cuerpo. Yo no entendía que era el frío de la muerte. Dios me estaba probando. Dios
permitió que yo probara la muerte para que entendiera que así es la muerte. En ese momento yo oía y miraba todo, pero no podía moverme, estaba inerte. Y de repente empecé a escuchar. Samuel Hernández, el hombre que estaba allí acostado, empezó a escuchar. Escuché como tropel de caballos, venían como del aire, salía como del fondo de la tierra. Aquellos caballos relinchaban, venían como a gran velocidad, se iban acercando. Por un momento pensé que era alguien que estaba escuchando alguna comedia en el televisor donde habían animales, donde habían caballos. Pero después dije, no, pero ¿por qué se oye en el aire? Y de repente miré por debajo de la puerta del recinto donde yo estaba. Los caballos estaban allí enfrente de aquella puerta. Y por debajo de la puerta se veía que se había prendido una llama. Una llama empezó a arder del otro lado. Cuando yo escuché que la llama era un fragor, algo que se quemaba, se escuchaba cuando se queman los pastos, como cuando se quema una montaña. Aquello era una llama fuerte. Yo dije, pero ¿qué está pasando? Esta iglesia como que se está encendiendo y yo me voy a morir aquí quemado. ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Explícame. Y yo trataba de gritar y mi boca no se abría, y la llama estaba del otro lado. Pero de repente la llama empezó a entrar y empezó a entrar y empezó a entrar por debajo de la puerta, y yo me di cuenta que no era cualquier llama, porque no quemaba la alfombra, no prendía la puerta tampoco, que era de madera, y mucho menos había humo. Yo dije, pero ¿qué es esa llama? Es una llama. Y aquella llama entró, era una llama fuerte, la llama viva como de candela. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Por un momento mi mente me traicionaba, porque yo dije, tanto que leí del infierno, tantas cosas, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde voy yo? Y de repente de la llama, de aquella llama, una voz, aquella voz hizo estremecer. Yo sentí que las paredes como que se estremecieron, yo sentí que mi cuerpo se estremeció. Escuché una voz potente que me llamó por mi nombre y me dijo, Samuel. Cuando aquella voz me llamó, yo me sentí pequeñito, me sentí que no valía nada, me sentí insignificante. Aquella voz era una voz potente y a la vez una voz dulce. Aquella voz y me inspiró dentro de mi corazón algo tierno. Yo dije, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? Y le dije, eres el ángel que viniste en estos días, dime. Y de repente la voz volvió a decirme, yo soy Jesús de Nazaret, el que se entregó por ti en la cruz del Calvario. Yo soy el Cordero inmolado. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la vida y de la muerte. Tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Samuel, he venido aquí para revelarte. Por eso te traje a este lugar. Por eso quería que vinieras, porque yo quería revelarte un concepto errado que había en tu corazón. Tú tenías un pensamiento liviano en cuanto al mundo espiritual, y yo quería que tú lo entendieras, hijo, porque a ti te voy a usar como instrumento para revelarle al mundo y a los pueblos y a las naciones que existe un lugar de tormento, de que existe la triste realidad de un lugar donde el hombre vivirá en tormento para siempre. Yo dije, ¿cómo es eso, Señor? Me dijo, levántate. De repente una fuerza entró en mi cuerpo, una fuerza entró en mi cuerpo y me paré exactamente al lado de aquel fuego. Yo sentía el fuego como sonaba, yo sentía el calor pero no me quemaba. Yo tenía un temor y no quería tocar aquella llama, pero aquella llama estaba cerca de mí. De repente sentí la mano cálida del Señor que tocó mi hombro y me dijo, Samuel. Pasó su mano frente mío, la mano estaba prendida en llama. Yo no podía ver exactamente su rostro era resplandeciente, pero la llama, la figura de su mano convertida en llama, pasó enfrente mío y me señaló y me dijo, mira. Y cuando volteé a mi derecha, yo me quedé asombrado con lo que miré. Nunca creí que iba a mirar eso. Miré a Samuel Hernández acostado exactamente como yo me había quedado. Ahí estaba Samuel Hernández con mi rostro sobre la mano derecha y mi mano izquierda guindando. Y en ese momento, cuando me vi ahí, yo me asusté. Le dije, Señor, ¿cómo es eso? Que estoy allá, ¿cómo me puedo ver así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me veo allá y me veo aquí? El Señor me dijo esta palabra, porque aquel no es Samuel. Samuel es este que está aquí. Samuel es este por el que yo morí. Aquel es tu cuerpo y esta es tu alma. Está
estás en el mundo espiritual, hijo. Yo quiero que entiendas que existe el mundo espiritual. Tú ignorabas esto, hijo. Este es Samuel. Yo no morí por tu cuerpo. Hay muchos que miran aquel cuerpo, hay muchos que lo cuidan, hay muchos que piensan y se preocupan solo por el cuerpo y no piensan en el alma. ¿De qué le vale al hombre, hijo, ganar el mundo entero y perdiere su alma? Yo morí por ti en la cruz, por tu alma. Yo no morí por tu cuerpo. Mi padre dio una orden para aquel cuerpo. Él volverá al polvo, porque del polvo fue tomado, pero tu alma tendrá un lugar allá en mi reino. Yo le daré un nuevo cuerpo a tu alma, un cuerpo glorificado como el que yo tuve cuando me levanté de la tumba. Dele gloria al nombre de Cristo por eso. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Jesús me dijo, esto es lo que sucede cuando una persona se muere. Entonces yo entré como en una decepción. Yo dije, no, Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué no me dijiste que yo me iba a morir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Él me dijo, no, hijo, ten paz. Tocó aquí mi hombro y yo entré en una paz sublime dentro de mi corazón. Y Él me dijo, tú no vas a morir, tu cuerpo no ha muerto. Yo soplé aliento de vida en tu cuerpo para que no muera. Tu corazón sigue latiendo. Yo no sé por qué el hombre ama tanto esta vida. Yo no sé por qué el hombre se apega tanto. Me sentí mal cuando oí que el Señor me dijo que me había muerto. Yo no sé por qué el hombre se apega tanto a este cuerpo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me había sentido mal, pero Jesús tocó mi hombro y me dijo, paz. Me dijo, tu cuerpo seguirá viviendo. Ven, yo quiero que sepas que hay alguien que quiere destruirte. Fue lo primero que el Señor me reveló. Hay alguien que quiere matarte. Hay alguien que te odia y va a hacer todo lo posible por destruirte. Yo me recordé de tanta gente con la que yo me metí estando en el mundo. A mí me llegaron tantas imágenes. Yo dije, Señor, ¿pero por qué? Me dijo, tu enemigo viene para acá. Yo le permití que viniera. Yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo va a venir para acá? Me dijo, Él llegará en este momento. De repente estábamos allí, el Señor y yo, y apareció una nube convertida como en un fuego. El fuego era oscuro y el fuego era un fuego extraño, muy diferente al que yo había mirado. Y aquel fuego subió en aquel rincón, y de repente detrás de esa nube de humo apareció un hombre. Pero el hombre que yo miré me dejó asombrado. Era un hombre que tenía un palto negro y tenía unos pantalones negros, sus zapatos eran negros. Aquel hombre era muy atractivo, bastante. El hombre era muy atractivo. Sus ojos eran unos ojos negros pero penetrantes, una mirada profunda, sus pestañas rizadas, sus cejas bien pobladas, tenía una barba finamente afeitada. Era un hombre pero muy elegante. Estaba vestido como con un blazer cruzado, su camisa era blanca y su corbata era negra, y ahí estaba mirándome. Me miraba con una mirada profunda, me miraba como con odio. Yo dije, Señor, ¿y ese hombre quién es? Me dijo el Señor, obsérvalo bien. Y cuando lo miré, yo dije, Señor, ese hombre es extraño, yo nunca lo he visto, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo no me metí con él. Me dijo el Señor, él es Satanás. Y cuando me dijo que era Satanás, yo me asombré. Le dije, Señor, Satanás así. Me dijo, ¿qué ves tú en él? Entonces empecé a detallarlo. Sus dedos estaban llenos de muchos anillos de oro, su cuello estaba lleno de anillos de oro, tenía como una gargantilla que le colgaba aquí con una cadenita de oro, y tenía como especie de un reloj guindando, un reloj especial de esos antiguos de oro. Y aquel hombre era muy elegante y estaba a sus pies como con un maletín, y parecía un ejecutivo. Yo dije, ese hombre parece un artista, parece un hombre famoso, ese hombre parece un millonario. Me dijo, así es él. Mi palabra dice que él se viste como ángel de luz, y él es todo el pecado. Él representa el pecado. Por eso que al hombre le hace fácil pecar, y a la mujer también, hijo, porque eso es lo que él ofrece, eso es lo que el hombre busca: fama, dinero y grandeza y belleza. El hombre busca eso. El hombre y la mujer desean eso en la tierra. Él se los ofrece y los engaña. El hombre busca la vanidad. Yo no sé cómo la mujer hace para vivir tan llena de vanidad en la tierra. Cada mujer en la tierra vive llenando su vida de vanidad, pero la vanidad es un pecado. Satanás es el que da la vanidad. Jesús me decía, él es el que siembra la vanidad en la mujer, es el que siembra el orgullo en el hombre. Mira, él es todo ego, toda pompa, toda grandeza, pero él no es así. Mi padre le hizo un
espanto. Mi Padre le destronó de su trono y le quitó el lugar de grandeza, le quitó su esplendor y su hermosura. Él es solamente un vástago abominable, Él es un muerto, Él es un despreciable, Él será un espanto y nunca dejará de ser. Y de repente una llama lo desapareció de nosotros, la misma llama que lo formó, pero aquel mismo humo que quedó allí, aquel mismo humo empezó a formar otra figura y empezó a pegar un olor. Aquel olor era un olor nauseabundo, olía como a carne podrida, carne quemada, podrida, como cuando se quema un animal. Olía a todo tipo de olores malos, olía como aséptico, y yo estaba ya mal. Yo dije: Señor, ¿qué olor es ese? Me dijo: ya verás quién es Él. Y de repente, cuando el humo formó la figura y terminó de describirlo y terminó de formarlo, lo que yo miré me dejó asombrado. Yo empecé a pasar mi mirada desde los pies, porque yo no creía lo que estaba mirando. Miré un personaje, un ser que es mitad animal y mitad hombre. De aquí para abajo era un animal, y la forma de animal que tenía aquí abajo era la forma como de un chivato, como el padrote de las chivas. Era un chivato, tenía casco, no tenía pies, y los cascos que tenía eran de chiva, y en cada casco tenía unas garras como de águila, y aquí su piel era peluda como de un animal. Tenía miembro viril de un chivo, tenía testículos como un chivo, y su cola comenzaba como la de un chivo, pero terminaba en el aguijón de un escorpión. Terminaba exactamente como el aguijón de un alacrán. Así lo movía para varias partes. Yo me quedé asombrado. Yo dije: ¿por qué? Y cuando levanté mi rostro y lo miré su cuerpo calaverudo. De aquí para arriba es como una calavera. Estaba delgado, sus hombros eran puntiagudos, sus manos caídas y sus dedos largos y sus brazos largos. Aquel rostro hermoso que yo había mirado de aquel hombre hermoso se había convertido en algo horrendo. Su nariz había crecido como esa nariz que le pintan a las brujas. Su quijada se había alargado, su boca se había estirado, parecía como la boca de un animal, de un sapo. Era horrendo. Sus ojos ya eran como ojos de candela, ya no estaban los ojos negros. Sus orejas habían crecido como la de un lobo, y tenía alas que comenzaban como de paloma y terminaban en alas de murciélago, y en cada ala tenía garras como las garras de un águila. Era horrendo. Abajo de las alas tenía como aguijones. Él estaba mirando hacia la pared como con pena, como con miedo y con temor. Ahí estaba con sus alas como caídas. En su pecho tenía como escama, y aquí arriba en su pecho, más arriba de esta parte, él tenía el número 666 marcado. Me dijo: ese es el número que lo representa, ese es el número que está en mi palabra. Míralo, no tengas miedo. Cuando lo miré, yo entré en pánico, yo sentí mucho temor, pero Jesús volvió a poner su mano sobre mí y me dijo: ten paz, Samuel, ten paz. Y cuando Jesús me tocó, yo sentí una paz en mi vida, y entonces levanté mi rostro y me quedé observándolo. Me dijo: Él teme a mi nombre, Él teme a mi nombre, hijo, repréndelo en mi nombre. Yo quiero que tú sepas que tienes autoridad contra él. Mi palabra dice en Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo tipo de demonio, y sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Dale gloria a Dios por eso, dale un aplauso a Dios por eso. Tenemos autoridad contra el diablo. El Señor me revelaba que tenía autoridad, y en un momento de repente el Señor me dijo: mira para que veas que tengo autoridad sobre él. Le dijo esta palabra: se te permite hablar. Cuando Satanás volteó rápidamente, él no miró hacia el Señor, sino que me miró a mí y me dijo una palabra: te odio, maldito. Y cuando me dijo así, el Señor le dijo: enmudece. Satanás volvió a voltear como con vergüenza y pena. Le dijo: desaparece. Y cuando Jesús levantó su mano, aquella llama lo volvió a consumir, desapareció. Yo entré en pánico. El ser que miré era horrendo, tenía su rostro horrible, por su rostro caminaban como gusanos, su rostro, su cara era toda llagosa, tenía una llaga podrida en su rostro, horrendo. Y ¿sabes qué? El Señor me dijo: yo quiero que veas el lugar donde él está. Y cuando el Señor me dijo así, yo pensé rápidamente, dije: el infierno. No, Señor, pero ¿cómo? Yo no quiero ese lugar. Me dijo: ven, no tengas temor,
Señor, ven conmigo, yo iré contigo, hijo. Y de repente el Señor me tomó por la mano izquierda, aquí en el codo, y cuando sentí el brazo del Señor empecé a elevarme. Yo dije, Señor, ¿qué me pasó? Estoy flotando en el aire. Me dijo el Señor, el alma puede volar, hijo. Si tú no lo sabías, el alma en el mundo espiritual puede atravesar cualquier cosa. Cuando subimos, yo pensé que iba a pegar del techo, y de repente mi mano pasó. Subimos al otro recinto en la platabanda arriba de aquel lugar. Subimos a otro y de repente estábamos arriba. Cuando me vine a dar cuenta, estaba por encima de aquel lugar donde estábamos en ayuno. Y yo empecé a subir con el Señor. Sentí que la brisa pegaba en mi rostro. Íbamos a gran velocidad y llegamos a las nubes. Era de noche, pero de repente se hizo de día. Jesús hizo una señal con la mano y se hizo de día. Y en el momento cuando yo miré toda la redondez de la tierra. Estamos a una altura inmensa. Yo dije, Señor, la tierra sí es grande. Yo me miraba porque yo no me imaginaba que estaba arriba en las nubes. Y en el momento que de repente miro hacia arriba, miré como otras nubes, pero aquellas nubes eran negras, 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 y aquellas nubes parecían como que eran unas bolsas plásticas. Algo se movía dentro de esas nubes. Aquellas nubes se extendían a todo lo ancho de la tierra. Yo dije, Señor, y ese manto negro, negro que hay. Jesús me dijo, esto está en mi palabra, oye y mira. Él tocó mis ojos y tocó mis oídos, y de repente empecé a escuchar unos sonidos extraños. Eran sonidos como todo tipo de animal. Yo no entendía, pero ¿qué es eso, Señor? Y cuando empecé a mirar, miré todo tipo de rostros horrendos. Estaban pegados allí, unos con otros, y vi que empezaron a bajar a gran velocidad unos, y otros bajaban a gran velocidad. Y yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué son? El Señor me dijo, ¿has leído mi palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12? Mi palabra dice que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que están en las regiones del celeste. Estas son las regiones celestes, ellos están allí. Mi palabra dice en el libro de Apocalipsis que cuando Satanás fue echado fuera del cielo, no se halló lugar para él ni en el cielo ni en la tierra. Él no puede estar en la tierra. Él va al infierno y atormenta las almas. Los demonios van a la tierra y atormentan al mundo, pero ellos no pueden vivir en la tierra. Este es el lugar de habitación de ellos. Estas son las huestes espirituales de maldad. Estas son las regiones celestes. Una gran cantidad de demonios. Eran horrendos, tenían todo tipo de rostros humanos y cuerpos de animales. Tenían rostros, cuerpos de humanos y rostros de animales. Horrendos. Yo no puedo describirlo. Yo creo que esos cinematógrafos como Spielberg que hacen esas películas de horror, tiene que ser el diablo que le toma la mente para hacer unos muñecos tan horrendos, pues así semejantes a esos muñecos de las películas de horror. Así los miraba yo. Eran todo tipo de demonios, grandes y pequeños. Habían unos demonios pequeñitos, habían unos demonios inmensos, parecían como indios, otros parecían como gorilas, tenían caras como de oso, como de águila. Eran horrendos. ¿Y sabes qué? Aquellos demonios me miraban y se reían. El Señor Jesús estaba ahí, pero ellos trataban de huir. Ellos se alejaban cada vez que el Señor volteaba su mirada hacia arriba. Cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué bajan y suben? ¿Por qué bajan y suben? ¿Qué es eso? Porque unos van y otros suben. Jesús me dijo, cada uno de los que bajan van a cumplir en este momento una maldad en la tierra. Es una orden estricta dirigida por su jefe Satanás. Él los manda a sembrar la maldad. Satanás no descansa mientras no hay maldad en la tierra. Cada día que amanece, Él está enviando los demonios a sembrar la maldad. Todos ellos bajan, hacen la maldad y la cumplen y vienen. Los que están subiendo ya terminaron de cumplir la misión que se les encomendó. Los que van bajando van dispuestos a cumplirla. Ellos día y noche están sin descanso haciendo maldad. Y yo dije, Señor, ¿pero dónde van? ¿A qué lugar? ¿En cuáles son los lugares donde siembran la maldad? Jesús me dijo, en todo el ámbito de la tierra. Y empezó a describírmelo. Me dijo, mira aquel que vaya, hijo, en este momento va a entrar en el cuerpo de un hombre para que viole a su propia hija. Mira aquel otro que vaya, me lo señalaba, me dijo, aquel va a entrar en el cuerpo de una jovencita para prostituirla y convertirla en una prostituta y hacerle vivir todo tipo de mal. Mira aquel que está allá, aquel va a entrar en el cuerpo de un joven para que se suicide porque no consigue solución. La droga lo está volviendo loco, se está muriendo enfermo y Satanás le va a sembrar el suicidio en la mente a través de ese demonio. Aquel otro hijo, aquel va también a entrar en el cuerpo de un anciano para que se envenene. Cada
cada uno de ellos va a sembrar maldad. Todos ellos van a la tierra. En la tierra hay maldad. El hombre mata, el hombre roba, el hombre hace maldad y el hombre maldice, porque los demonios a diario están en la tierra. Yo me indigné. Yo dije, Señor, para esto, tú eres el Hijo de Dios, tú venciste en la cruz, tú tienes la autoridad, tú me lo dijiste, para esto. Jesús me dijo, yo lo puedo detener, pero no lo voy a hacer. Y cuando Jesús me dijo así, yo me dije, Señor, ¿cómo que no lo vas a hacer? Si tú eres el Hijo de Dios. Me dijo, eso te toca a ti, a la iglesia. Si mi iglesia orara, si mi pueblo dejara de tantas trivialidades, si mi pueblo buscara mi nombre, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo clamara día y noche, se frenaría tanta maldad en la tierra. Yo enviaría ángeles a la tierra que batallaran la batalla espiritual que libra mi pueblo. Ustedes son los sacerdotes intercesores. Diles a mi pueblo, dile a mi pueblo que me busque y que ore, y que yo puedo entregarles una ciudad completa. Yo puedo darle todo lo que me pidan si claman. Si mi pueblo ora, esta maldad se frena. Yo empecé a llorar y dije, Señor, cuánta gente sufre en el mundo, cuánta gente está en este momento sufriendo, Señor. ¿Por qué? Yo sí quiero clamar, dame la intercesión, yo quiero orar por el mundo. Me dijo, hijo, si tu corazón está dispuesto, yo te daré todo lo que me pida. Dele un aplauso al Dios por eso. Jesús me dijo, ven, vamos. Y caminamos más adelante. Caminamos más hacia adelante, y en el momento que caminamos más hacia adelante, el Señor me dijo, quiero que veas un lugar que hay aquí. Y aparecimos como en un recinto. Era un recinto como una cueva. Aquella cueva olía horrendo. Jesús me dijo, yo no voy a entrar, tú solo vas a entrar. Entra y no te dé miedo. Mira lo que está adentro y yo te diré qué hay. Yo nunca me pararé delante del trono de Satanás, hijo. Y en ese momento yo dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, este lugar es el trono de Satanás. Y cuando caminé un espacio como de unos 10 pasos, caminaba por aquel lugar, de repente había una puerta de bronce, y en esa puerta de bronce estaba como llena de sangre. Las paredes destilaban sangre, pero había un olor horrendo en aquel lugar. Olía horrible, olía carne podrida. Y de repente aquella puerta se abrió por sí sola, y miré que hasta unos 50 centímetros de altura en la pared, unos 60 centímetros, había excremento humano, parecía un pozo séptico. Y vi unos demonios grandes que estaban parados derecho, parecían unos guardias. Allí estaban parados con los pies metidos dentro de aquel séptico. Eran como unos vigilantes y estaban allí. Ellos no me miraban. Jesús me dijo, no tengas miedo, ellos no te van a mirar. Yo me asomé y llegué hasta la puerta, y cuando llegué hasta la puerta, en medio de una tiniebla que había, vi que salió una carcajada horrenda. Aquella carcajada estremeció todo aquel lugar, y aquella carcajada ordenó que se hiciera maldad. Aquella carcajada dijo exactamente, hagan maldad, hagan maldad. Y aquella carcajada estremeció todo. De repente apareció, y cuando lo vi, era Satanás. Vino, y una figura de los gusanos que estaban dentro de aquella, eso hervía de gusanos, de los gusanos que estaban allí, se formó como especie de un sillón. Sí, la Biblia lo dice, Satanás se sienta sobre gusano, su cama es gusano es su cama. Si usted no lo entendía, eso es literal. De repente vi como un muladar, y aquel muladar era puro gusano, y allí se sentó Satanás. Pero luego aparecieron dos personajes que eran igualito a él, eran semejantes a él, parecían como que yo estuviera mirando trillizos. Yo dije, Señor, ¿y por qué se parecen tanto esos dos personajes, esos tres personajes? ¿Por qué son tan iguales? Me dijo, sabes que Satanás todo el tiempo ha querido ser igual que mi Padre, todo el tiempo ha querido imitar el reino de mi Padre. Por eso él se buscó también su trilogía. Él también escogió dos demonios para darle autoridad. Él le delegó la autoridad. Y en el momento que Jesús empezó a decirme, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? Me dijo, el que está a su derecha es un general. Él comanda y siembra la maldad en la tierra. Él es el encargado de sembrar la maldad. Él es el segundo después de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre ha querido
solo ser. Mi Padre y yo somos uno, pero estamos divididos en tres. Nosotros podemos manifestarnos de muchas formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Él me dijo: Satanás ha querido siempre imitarnos. Y en ese momento, cuando el Señor me revelaba, vi que ese demonio estaba allí como con un libro en la mano. Tenía un libro en la mano. Me dijo el Señor: lo que él tiene allí son las estrategias de maldad en la tierra, que él siembra en la tierra. Todo este reino está ordenado, todo este reino, ninguno se subleva contra otro, todos obedecen fielmente a Satanás. Me dijo el Señor: ese que está del lado derecho, el que siembra la maldad en la tierra, se llama Sargatanás, es el segundo después de él. Y después me dijo: el de la izquierda es otro, y él tiene otra misión. La misión de él es contra todo lo que se llame la iglesia. Él persigue a la iglesia. Su maldad es contra el cristianismo. Su maldad que él siembra en la tierra es contra los creyentes. Ese es el general que se encarga de enviar demonios a destruir ministerios, a destruir iglesias, a destruir pastores. Ese es Satanás. Tienes que cuidarte, hijo, tienes que orar, porque él enviará todo el tiempo principados y demonios que te hagan daño. Sargatanás y Satanás son los dos segundos después de Satanás en su reino. Y me mostró después una cantidad de demonios y me empezó a nombrarlo. Me dijo: cada uno de ellos está subordinado a Satanás y hace una misión. Empezó a nombrarme y me dijo: Plulas es un demonio horrendo que siembra maldad en la tierra. Me dijo: Cori es el que siembra los malos sentimientos. Me habló: Richan es el que hace que el hombre se prostituya y se vuelva drogadicto. Machan es el que hace que la mujer se vuelva drogadicta. Me habló de Babatís, el demonio que siembra la gula en la tierra. Todos me los iba nombrando. Me habló de Golai, me habló de Pergón, un demonio que siembra la perversión en la tierra. Me dijo: Vergón es un demonio horrendo, él también siembra la maldad. Cada demonio que me fue nombrando tenía una estrategia y tenía un tipo de trabajo en la tierra. Yo decía: Señor, ¿cómo es posible que este reino esté así? ¿Y cómo es posible que en nuestra iglesia, y que a veces en la iglesia no tenemos una orden? ¿Cómo es posible que en la iglesia a veces estamos despistados y no hacemos las cosas según tú lo haces? Señor, me dijo: Satanás ha sido ordenado en esto. Satanás sí trabaja en esto y no descansa. Por eso es tan efectivo cada vez que lo hace. Pero me dijo algo: pero hijo, no temas, porque yo, el Cordero Inmolado, vencí para vencer. Y le di la autoridad a mi iglesia, y mi iglesia tiene autoridad contra él. Y son muchos los que en la tierra claman y oran. Son muchos en la tierra los que buscan mi nombre, y a ellos le he dado autoridad para vencer. Y en nombre de ellos, con esos pocos, yo venceré en la tierra. Denle aplauso al Señor, denle el aplauso al Cristo que vive. Aleluya. Ese día volvimos a la tierra. El día 12 en la noche volví a oír la voz del Señor que me llamaba. Y ese día 12 escuché aquella voz. Y cuando escuché la voz caí como muerto. De repente vi la llama. La llama estaba cerca de mí. Jesús me dijo: ven, vamos. Y volvió a sacarme del cuerpo. Miré que flotaba. Volvimos al mismo lugar. Llegamos allí a las nubes. Y era de noche. Y de repente se hizo de día. Y el Señor me dijo: hoy quiero que veas el lugar donde las almas sufren. Yo dije: Señor, ¿cómo es eso? Y de repente miré hacia abajo y miré la tierra, su redondez, pero miré en el fondo de la tierra una figura como el cuerpo, como la sombra de un hombre que estaba acostado. Miré que había como una fosa adentro y tenía la figura como de un ser humano. Yo dije: Señor, ¿y eso que está allá abajo? Me dijo: ese es el infierno, vamos. Y me tomó de la mano y empezamos a descender, y aparecieron bastantes remolinos. Eran como huracanes que daban vuelta a gran velocidad. Aparecieron enfrente de nosotros y yo empecé a descender con el Señor. Yo sentía tranquilidad en el momento que el Señor me tomó en sus brazos, porque sabía que iba con el Señor. Yo veía que en medio de ese remolino, por esos huecos, por esas fosas que iban bajando, y por esos remolinos bajaba como basura. Yo miraba la basura y aquella basura era oscura. Yo dije: Señor, ¿y eso que va bajando? ¿Por qué entra tanta basura para acá? Jesús me dijo: oye y mira. Y volvió a tocar mis oídos y tocó también mis ojos, y de repente empecé a escuchar. Eran gritos de seres humanos, gritaban horrendamente. Yo nunca he escuchado personas
gritando. Y cuando los miré, yo vi cómo iban pasando, unos a otros iban pasando, bajaban a gran velocidad. Yo dije, ¿qué es eso? Mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, iban bajando. Me dijo, son personas que van llegando a este lugar. Jesús me dijo, hijo, mientras unos duermen, mientras otros caminan en las calles, mientras el otro está en el trabajo, mientras la iglesia a veces contiende, millones de personas vienen a este lugar. En este momento, hijo, van entrando miles de almas a este lugar de tormento. Aquí quedarán sepultados para siempre, sus vidas quedarán en este lugar sembradas para siempre, nunca más podrán salir de aquí. De repente, Jesús, llegamos al final de aquella fosa que iba bajando, y cuando llegamos nos paramos en el aire. Jesús dio un paso y aquello era una tiniebla inmensa. Yo vi cuando Jesús puso sus pies sobre una peña, y en el momento que puso sus pies sobre la peña, todo aquel lugar resplandeció, aquel lugar se iluminó, y cuando miré era una cueva grande, una cueva inmensa y una galería. Todas las paredes botaban como sangre, declinaban como sangre, como un barro espeso. Y yo vi desde el momento cuando vi que un vapor subía, era un vapor de una llama inmensa, se veía como un farallón. Al final de donde nosotros estábamos empezamos a caminar, y al momento que empecé a caminar pisé una piedra, sentí lo caliente de la piedra en mis pies. Yo dije, Señor, esta piedra está caliente, siento que me quemo. Jesús me dijo, paz. Y en el momento que me dijo paz, empecé a subir con él. Empezamos a subir y caminábamos por el aire como a unos 3 metros de altura, y empezamos a entrar y entrar. La galería se iba extendiendo. Vi unas figuras que pasaron a gran velocidad. Yo dije, Señor, ¿qué es eso? Y en el momento que pasaron la figura, yo dije, Señor, y eso me dijo el Señor, son los demonios. Los demonios se esconden de mi presencia, no pueden estar cerca de mí, ellos no pueden resistir la presencia. Ellos saben cuando vengo a este lugar. No es la única vez, no eres la única persona que he traído a este lugar. Yo siempre traigo personas a este lugar, ellos siempre vienen. Tú no eres el único en el mundo que conoces esta realidad. Yo te la revelo a ti, y se la revelaré a muchos durante todo el tiempo que este hombre en la tierra. Me dijo, ven, sigue caminando. Y cuando entramos completamente, llegamos a una orilla. Había un farallón inmenso y se veía una profundidad, había una tiniebla. Cuando volteé a mi izquierda, los gritos se hacían más fuertes, eran gritos horrendos. Yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Por qué gritan tanto? Yo no podía ver a las personas todavía, estábamos muy alto, pero sí miré hacia mi izquierda, y cuando miré, ¿sabes qué? Era una calle amplia, era un camino amplio, anchísimo, y había una pared de piedra por el lado izquierdo y por el lado derecho, altísimo. Nadie podía escalar esa pared de piedra, era una pared de piedra inmensa. Y ¿sabes qué? Venía una multitud, pero multitud de personas caminando por ese camino. Venían caminando apretados unos con otros, no cabía nadie más. Parecía ser que como que algo los empujaba hacia el farallón. Y cuando yo observé, miré hacia atrás, ¿sabes qué? Allí atrás iba cayendo la multitud de personas. En la parte de atrás de aquella entrada caía la multitud, y era tanta la multitud que caía en la parte de atrás que empujaban a los de adelante. Los de adelante hacían fuerza para no caer, pero llegaba un momento que ya no podían y se iban al vacío. Yo miraba cuando desaparecían en medio de aquella tiniebla. Jesús caminó más adelante y me dijo, ven. Yo me acerqué al Señor, Él me tomó en los brazos, Él me abrazó y me dijo, hijo, ven, vamos a descender. Empezamos a descender y a descender. De repente, en medio de la tiniebla se hizo una luz, y empecé a mirar las personas que miré. Yo nunca he mirado personas con esa contextura aquí en la tierra. Las personas más delgadas que yo he visto en mi vida están en el infierno. Personas horrendas, su piel pegada a los huesos, tiene los ojos, tiene la cuenca del ojo pero no tiene el ojo, sus cabellos se van cayendo, en algunas partes se mira el pelo, en otras partes no se mira. Las mujeres se les va cayendo el pelo, se mira su piel derritiéndose, cayendo. Y yo pensaba que había una llama que salía del piso había como un barro hirviendo, había como unas llamas que salían de repente, pero cuando miré a las personas, la llama salía del mismo cuerpo de ellos. Era una llama que salía de dentro de la piel de ellos. Aquella llama salía dentro de su piel y le caminaba por todo el cuerpo, y la gente se revolcaba y se retorcía, corrían a gran velocidad. Había mucha actividad en el infierno. Nadie sabía que Cristo estaba allí, que Jesús estaba allí conmigo. Todos corrían y gritaban. No había un alma que no estuviera gritando. Todos gritaban en desesperación, corrían, y yo veía la gran multitud
espíritu que caía como gotas de agua, caían en aquel lugar y se iban amontonando, y los que iban cayendo corrían buscando. Yo decía, Señor, ¿por qué corren? ¿Por qué están corriendo? Me dijo, cada uno de ellos busca la salida, pero nunca la encuentran. Ellos corren. Vi cómo pasaban. Cuando yo miré y observé hacia adelante, por todas las galerías habían miles y miles de personas. Eran adultos, ancianos. Por su rostro se le veía que habían sido jóvenes, que habían sido adolescentes, que eran ancianos, que habían muerto. Yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué esta multitud, Dios mío? ¿Por qué tanta gente? Me dijo, porque Satanás les engañó y están en este lugar. Jesús caminó conmigo un pedazo más adelante y me dijo, este es el comienzo. Entramos por una de las partes que tú miraste. El infierno es como la figura de un hombre. Así es el infierno, hijo. Entramos por el pie derecho. Yo quiero que sepas que en cada galería de esto hay lugares de tormento. Apenas entramos más adelante, miré gente que gritaba. Vi una mujer que golpeaba su rostro contra una piedra. Aquella mujer gritaba con tanto dolor que yo no entendía. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca creí en ti? En el momento que ella dijo esa palabra, Jesús gritó, una voz fuerte. La voz de Jesús hizo temblar y estremecer el infierno cuando Jesús dijo, estoy aquí. Y cuando Jesús dijo esta palabra, todo el mundo miró hacia arriba y una luz iluminó al Señor alrededor. Parecía como que el Señor y yo estábamos metidos como en una pelota que nos protegía, y todos empezaron a querer brincar. Jesús y yo estábamos como a una altura de 3 metros. Hicieron una multitud que se montaban unos arriba de otros, gritaban, Jesús, Jesús, ahora sí, Jesús, por favor, sácame, sácame. Todos querían que el Señor los sacara de este lugar. De repente yo empecé a llorar, yo lloraba desconsolado. Yo dije, Señor, por favor, Dios mío. Y Jesús miraba como hacia el horizonte, Él no les observaba, y yo le dije, Señor, te están llamando, mira cómo te llaman, mira cómo te gritan. Jesús me dijo, hijo, quiero que sepas que mi oído está cerrado a la oración de este lugar. Ya no puedo oírles más. Yo hubiera escuchado la oración de ellos mientras estuvieron en la tierra si me hubieran clamado a mí, pero ninguno de ellos quiso oírme. Ellos oyeron la voz del mundo, ellos oyeron la voz de Satanás, y sus almas vinieron a vivir aquí para siempre. De repente Jesús me dijo, vamos. Desaparecimos. El día 13 volvió el Señor de nuevo, y cuando volvió y me llamó, caí otra vez como en un éxtasis, y volvimos a aparecer. Ya no tuvimos necesidad de salir del cuerpo y volar, sino que inmediatamente aparecimos en la entrada de nuevo del infierno. Jesús me dijo, yo quiero que sepas por qué las almas están aquí. El infierno es un lugar de castigo, como yo te lo dije. Y cuando íbamos bajando, empezamos a descender lentamente. Miré como de las galerías corría la gente, pero algo en ese momento me llamó la atención, porque escuché un grito de una mujer que venía corriendo lejos. Aquel grito se oía lejos, pero el grito se iba haciendo fuerte, más fuerte. Aquel grito estremecía todo aquel lugar. Los gritos de aquella mujer empezaron a aturdirme. Yo dije, Señor, ¿y esa mujer que grita así, quién es? Me dijo, es el tormento de un alma aquí en el infierno, porque en la tierra vivió en el pecado todo el tiempo. Tanto le tendí mi amor, tanto le di mi amor, pero todo el tiempo burló mi presencia, todo el tiempo me ignoró, todo el tiempo llegó hasta maldecirme, hijo, y ahora su tormento sube. Y de repente miré cuando apareció por una de las galerías. Aquella mujer gritaba, y vi que unos demonios inmensos la perseguían. Eran unos demonios que tenían cuerpo era un cuerpo extraño lo que tenían los demonios, parecían como unas cucarachas, y los demonios tenían piernas de humano y corrían a gran velocidad y la perseguían. Cada momento que la podían tomar por el pelo la sacudían y se reían. Una voz inmensa y una carcajada volvió a dejarse escuchar en medio de una tiniebla al fondo. Aquella carcajada estremeció el infierno y dijo, así es, siembren la maldad. Y mientras dijo esa palabra, la mujer gritó más fuerte. Aquella mujer gritaba de esta forma. Era un grito fuerte, era un grito que se metía profundamente, en mis huesos. El grito de aquella mujer se metió en mis huesos, el grito de aquella mujer se metió en mis oídos. Yo decía, pero ¿por qué? La mujer gritaba con tanta fuerza. Yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué grita? La mujer está
con gran vehemencia, la arrastraban por el suelo, la golpeaban contra la pared. Yo dije, pero ¿por qué la torturan tanto, Señor? En un momento un demonio la clavó en la tierra con una lanza y el demonio empezó a gritarle esta palabra. Le decía, prostituta, prostituta, prostituta. Y cuando le decía la palabra, yo dije, Señor, esta mujer era una prostituta. Me dijo, hijo, yo le di belleza. Jesús de repente hizo una señal, y con esa señal que hizo apareció como un espejismo, y en el espejismo de repente miré como una pasarela, y en esa pasarela apareció una mujer bellísima. Aquella mujer, sus ojos eran azules, era una mujer hermosísima, una mujer hermosa, elegante. Venía modelando como un vestido de novia, venía muy elegante, se sonreía con todo el mundo. Hermosa aquella mujer, un cuerpo muy hermoso. Todos los que estaban en aquel recinto, en aquella visión que yo miraba, todos quedaban admirados con ella. Los que estaban allí sentados en aquellas mesas y en aquellas sillas quedaron embelecidos con la belleza de esta mujer. Ella se sonreía con todo, ella dio 2 vueltas allí, ella modeló aquel vestido, y luego en ese mismo instante termina el desfile y todos salieron corriendo a felicitarla. Vi como unos hombres empezaron a preguntarle por hacerle interrogantes. Eran periodistas, y en medio de esos hombres apareció un hombre que yo, cuando le vi el rostro, miré a ese hombre y yo dije, Señor, ese hombre que está allí tiene rostro de evangélico. Y me dijo, es mi hijo, yo lo envié ese día a ese lugar. Y sacó de un maletín la Biblia, y cuando yo miré la Biblia en la mano decía la Santa Biblia. Y en el momento que él la abrió le dijo, no vine a pedirte autógrafo, tampoco vine a entrevistarte, vine a entregarte este papel. Dios me dijo esta mañana que viniera a decirte que Él te ama. Y en el momento que él le dio el papel, aquella mujer lo vio y le dijo, tú eres estúpido, ¿qué te pasa? Y ella rompió el papel y se lo tiró en la cara y le dijo, ónchale, pero yo te conozco a ti, chico, tú eres un hombre de una revista muy prestigiosa, tú perteneces también a un programa televisivo muy famoso. ¿Cómo un hombre como tú se va a rayar con eso, chico? Tú no sabes que la religión del evangelio es una maldición. Si no fuera por la religión del evangelio viviéramos felices en este mundo. Y aquella mujer, cuando dijo aquella palabra, ella misma, la que estaba en el infierno, se escuchó y se miró y empezó a gritar y decía, no, Jesús, no, yo no lo vuelvo a decir, yo te amo, Jesús, Jesús. Y los demonios volvieron a atormentarla. Ella empezó a correr de nuevo, corría por todo aquel lugar, y los demonios la perseguían, y todas las almas que la oían gritar, gritaban como ella. Los hombres y mujeres que estaban en ese lugar gritaban como ella. El infierno se volvió un horror, y yo le dije, Señor, no, ya no, Señor, por favor, vámonos, vámonos. Jesús me dijo, vamos. Cuando yo volví en sí en mi cuarto, yo empecé a llorar. Ese día, hermano, mire, le digo sinceramente, ese día volví a confesar al Señor Jesucristo. Ese día hice confesión ante Dios. Ese día lloré de rodillas y le dije, Señor, perdóname mis pecados, yo no quiero ese lugar. Ese día oí la voz de Jesús dentro de mi corazón que me dijo, yo derramé mi sangre por ti, hice limpio tu vida y tu sangre, hice limpio todo tu camino, vive en paz y vive en santidad, y yo te daré la corona de la vida. Dale un aplauso al Señor. Yo voy a acelerar un poco aquí a contar unas cosas más importantes. El día 14 el Señor me llevó y me mostró torturas en el infierno. Me mostró algo más. En el día 14, cuando aparecimos en el lugar, me dijo, quiero que mires esto. De repente miré como una de las personas que caían por aquel río de gente que caía al infierno. Vi cómo fue tomada por unos demonios. Era un hombre alto, el hombre era fornido, era un hombre, y había llegado de una manera al infierno, igual como cuando estaba en la tierra. Llegó con su cuerpo normal, pero de repente apareció en el aire como un espejismo. Una mano empezó a acercarse hacia él, un dedo empezó a tocarle aquí su pecho, y aquel dedo empezó a incrustarse. Las uñas que tenía aquel dedo eran unas uñas que parecían como de hierro, estaban prendidas como en candela, y empezaron a hacer una escritura aquí en su pecho. Aquel hombre gritaba, y mientras aquel dedo más se incrustaba en su pecho, él empezó a derretir
derretirse, empezó como a consumirse hacia adentro. De repente vi que su piel quedó pegada a los huesos, vi como sus pedazos de carnes caían, vi cuando la llama empezó a salir de adentro. De repente un pedazo de su carne aquí en la parte de su estómago cayó. Yo pensé que le iba a mirar adentro, parte de su cuerpo, sus órganos, pero no, miré fue su esqueleto, y adentro de él se movía como un humo. El humo era a veces como gris y a veces parecía como un azul oscuro. Yo dije, Señor, y ese humo que está dentro del cuerpo de ese hombre, me dijo, ese es el alma, ese es el alma, hijo, así es el alma, y eso que está por fuera es el cuerpo de pecado. Así como yo resucité con un cuerpo glorificado de la tumba, así yo le doy un cuerpo de pecado a la gente. Ellos sienten el dolor en ese cuerpo, ellos perciben con sus 5 sentidos, ellos están aquí. Aquel hombre gritaba en mucho tormento, y ¿sabes qué? El dedo terminó de escribir, y en el momento que el dedo terminó de escribir, yo miré exactamente en el momento cuando lo tiraron al suelo, y aquel hombre gritaba de dolor, y yo me fui acercando, y cuando miré su pecho, aquí en su pecho estaba escrito un nombre, decía, estoy aquí por fornicario. Así como cuando marcan el ganado y le dejan un sello en la piel, así le quedó incrustado, así le quedó marcada la piel de aquel hombre. Y empezaron entonces a pegarle algo más. Los demonios le incrustaban algo más en su pecho. Más arriba, mire, había una placa que era como de bronce, parecía como un hierro, pero estaba metida en su piel, no sé de qué manera estaba incrustada, no se le caía, y en esa placa había el número 666. Cuando yo miré esa placa en su pecho, dije, Señor, está allí, mira, Señor, es el número que aparece en la Biblia, el que tú me dijiste. Me dijo, ese es el número de la muerte, ese es el número de este lugar. Este lugar se identifica por ese número. Satanás se identifica por ese número. En la tierra ya está funcionando, los hombres serán sellados por ese número. Y yo le dije, Señor, pero aquí en la palabra dice que es en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué aquí en el pecho? Hijo, porque es en el corazón. Ese sello literalmente será en la frente, literalmente en la tierra será en la mano derecha, pero ese será el sello del corazón. Cada alma quedará sellada en su corazón con el número de la muerte. El Señor me decía, hijo, estos hombres están aquí. Luego entramos a una galería y vi como los demonios torturaban a la gente. Había una persona que la estaban pisoteando. Aquella persona entre 3 más se golpeaban. Habían unos que se golpeaban otros con otros. Me dijo, Señor, estos que están allí eran familias. Ellos vivieron en la tierra como familia, pero aquí en el infierno se odian. Yo miré el horror y la gente. De repente empecé a escuchar de nuevo el grito de la mujer. La mujer corría inmensamente y miré como otras mujeres gritaban, y vi cuando tomaron a una mujer que salió de la multitud, y en el momento que aquella mujer salió de la multitud, la pararon enfrente mío, y en el momento que la pararon, a ella también la empezaron a marcar, y aquella mujer gritaba como aquella otra mujer, y en el momento que aquel dedo se incrustó en su cuerpo, ella empezó a degradarse, su piel se consumió y ella se volvió seca, que se pegaba la piel a los huesos, los pedazos de carnes caían, sus pedazos de pelos caían a la tierra, le quedó una parte de su cabeza calva. Ella empezó a gritar, sus ojos salieron hacia afuera y le quedó la pura cuenca, y el Señor me decía, ellos pueden mirar así no tengan los ojos, porque su cuerpo queda degradado. Y en el momento que el Señor me la mostró, le escribieron el letrero, y cuando vi el letrero marcado en su pecho decía, estoy aquí por prostituta. A cada persona la iban marcando, y yo dije, Señor, pero ¿por qué le ponen eso? Jesús me dijo, porque ese era el pecado que más practicaba en la tierra. Ese pecado se le hizo patente en la tierra, y por eso ese pecado es el que lo representa aquí en este lugar, hijo. Cada uno lleva el nombre de su pecado aquí en la tierra, pero ustedes en mi reino tendrán el nombre que yo les daré. El nombre que mi Padre tiene para ustedes es un nombre nuevo, hijo. Ustedes tendrán un nombre allá en mi reino, y no tendrán el nombre de su pecado, porque yo limpié con mi sangre sus pecados. Aleluya, gloria al nombre de Cristo.
algo más que el Señor me enseñó. El Señor me dijo el día 15, cuando volvimos a ese lugar, me dijo: yo quiero que sepas cómo un alma viene a este lugar. De repente desaparecimos de ese lugar y volamos hacia un lugar en este país, no sé en qué parte de este país, pero llegamos como a una encrucijada. Había como especie de una avenida, una autopista grande, subían carros por aquí, había una encrucijada, subían y bajaban carros. Yo dije: Señor, ¿y por qué estamos aquí? Jesús me dijo: vas a ver lo que va a suceder. Esto que vas a ver va a suceder literalmente. En el mundo literal lo va a suceder. Esto está prescrito para hoy. La muerte llega, hijo. Los hombres la ignoran, pero la muerte toca la puerta. Vas a mirar, observa, hijo. Y de repente miré un carro pequeño que venía a gran velocidad. Cuando volteé hacia atrás, miré un camión que iba subiendo. Y miré como otro carro que venía del lado allá se salió de la vía y hizo que este carro pequeño se fuera contra el camión. Cuando este carro pequeño le dio con un impacto fuerte al camión, vi como una mujer salió disparada por el vidrio y cayó adelante. Vi como el chofer quedó triturado en medio del volante y todo aquel amasijo de hierro. Otro hombre cayó de la parte de atrás del carro pequeño y cayó hacia afuera. El hombre del camión, el camión volteó y cuando él salió por la ventana el camión lo pisó. Y yo vi exactamente cuando las personas quedaron allí inertes, pero empecé a mirar lo que yo había mirado el primer día, en el momento, el día 11. Miré cuando ellos se pararon y se miraron su cuerpo allí y miraron aquí su alma. Ellos no lo entendían, como yo tampoco lo entendía. Y aquella mujer empezó a mirarse: ¿pero qué me pasó? ¿Por qué estoy allá? Y aquella mujer se tocaba. El hombre del camión también se levantó y empezó a caminar. Y el muchacho que había quedado triturado allí en el volante salió y se miraba su cuerpo triturado y decía: ¿cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué estoy allí? Mire. Y el hombre se tocaba, volteó y el hombre empezó a llamar a las multitudes, pero nadie lo oía. La mujer empezó a llamar a las multitudes y tampoco nadie la escuchaba. Pero el muchacho que estaba detrás, en la parte de atrás del carro, él sí se levantó sorprendido y dijo: ahora entiendo lo que me decía mi tía, lo que me decía mi familia. Y él llegó hasta donde estaban ellos y dijo: mira, nos morimos, esto es la muerte. A mí me lo enseñaron, así es la muerte. Eso me lo decía mi tía, mis hermanos, todos me hablaron de esto. Ellos iban a la iglesia y me contaban esto. Y aquel hombre empezó: después de la muerte, ¿qué viene? Dijo la mujer: ¿qué viene? Yo no estoy muerta. La mujer empezó a llamar a las multitudes, pero ninguno le oía, nadie le hacía caso. Ellos estaban, las multitudes se aglomeraron en el mundo literal. Ellos no sabían que estaban del otro lado, en el lado espiritual. Y una tiniebla apareció detrás de ellos, una tiniebla inmensa, aquella nube espesa, negra, y de adentro de la nube una carcajada. Aquella carcajada de nuevo empezó a reírse. Ellos sintieron terror y pavor. Cuando iban a salir corriendo, cuatro figuras horrendas aparecieron. Parecían como unos gusanos delgados, tenían rostros de humano, horrendos. Y una de las figuras les habló y les dijo: vengan, que van con nosotros, tienen que ir al lugar donde van a vivir de aquí en adelante. Nosotros engañamos toda la vida, le hicimos creer que los placeres y que el amor en la tierra era bueno, le hicimos creer que el dinero lo era todo, le hicimos creer en grandeza, le hicimos vivir lejos de Dios. Ahora van al infierno. Y uno de ellos dijo: mentira, ¿quién eres tú? El infierno no existe, nunca existe el infierno, es mentira. Y entonces aquel demonio soltó una carcajada y dijo: claro que existe, ahora vas a vivir, ven para que lo mire. Y los demonios a una gran velocidad, cuando ellos intentaron correr, estaban encadenados de los pies y de las manos, y los demonios empezaron a jalarlo hacia aquella tiniebla. Ellos gritaban, la mujer empezó a gritar igual como aquella mujer en el infierno. Y en el momento que la mujer empezó a gritar, él se escuchó cuando empezaron a caminar por aquel camino y entraron. De repente Jesús y yo aparecimos en aquel lugar, exactamente enfrente donde caían las multitudes, y cayó aquella mujer y cayeron aquellos tres hombres. Y en el momento que cayeron aquellos hombres empezaron a gritar: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Y a cada uno lo fueron tomando. A la mujer y a los dos hombres le colocaron el título también. A ella le colocaron fornicaria y prostituta. A los dos hombres le pusieron adúlteros y fornicario. Y ahí empezaron ellos a golpearse. La mujer empezó a golpear al hombre. Y Jesús me dijo: ellos vivían en orgías, ellos practicaban orgía.
venían en ese momento de un lugar de practicar orgía. Ellos sembraron la maldad en su corazón, dejaron que sus vidas se fueron y dejaron que las riendas de todo placer bajo y profano llenara su corazón. Ahora estarán aquí para siempre. Vi cuando la mujer empezó a ser torturada, la llevaron hasta un lugar donde la torturaban. De repente vi algo, ¿sabes qué? Cuando agarraron al hombre del camión, el hombre del camión venía caminando y los demonios lo agarraron. Aquel hombre estaba confundido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía él y gritaba. Y de repente la mano apareció y empezó a tatuarlo. Y cuando la mano empezó a tatuarlo, ¿sabes qué? Apareció un letrero que decía aquí: estoy aquí porque me creí bueno. Y cuando yo vi el letrero dije: Señor, ¿y ese hombre, y ese pecado qué es? Me dijo: es el pecado de la conformidad. Él creyó que por ser bueno él podía ir a mi reino. Él creyó que por ser solamente bueno tenía un lugar en el cielo. Era un hombre muy bueno, sumamente bueno. Él no tenía vicios. Y de repente un espejismo apareció y vi la vida del hombre. Estaba en su casa con su mujer y sus hijos, abrazaba a sus hijos, le decía a su mujer que la amaba. Me dijo el Señor: él le brindó bienestar a su familia. Él nunca anduvo en vicios. Él no fue un hombre malo. Y yo le tendí mi llamado muchas veces, pero no me obedeció. Le tendí mi llamado, pero no me hizo caso. Él no creía en mí. Él decía que todo en la tierra era Dios. Él decía que todo en la tierra era de los hombres y que Dios no era malo. Él decía que no existía este lugar y ahora está aquí. Y él decía que solamente con hacer bien en la tierra iba al cielo, pero ahora mira, está aquí. Y aquí será tu tormento por vivir equivocado toda la vida. Hasta lo último de la vida estuve llamándole, pero él muchas veces se burló de los que le llevaban mi palabra, de los que le traían mi verdad, y él no lo aceptó. Ahora estará aquí. Aquel hombre gritaba: por favor, Señor, yo quiero que me hables, dime. Todas aquellas personas que estaban en torturas allí gritaban. Jesús me volvió a llevar de nuevo a mi casa, a aquel lugar allá, al recinto donde estaba ayunando. Y en el momento que Jesús me llevó, me dijo: yo quiero que veas allí algo. Entonces de repente yo había quedado como dormido, y cuando desperté era el día 14. Era el día 15 y había pasado dormido todo ese momento. Yo creo que Jesús quiso que yo descansara, y en el momento que aparecí no estaba en el infierno, pero el Señor me mostró una visión y me reveló a una mujer. A la mujer la llevaban también los demonios en cadenas. Gritaba. Aquella mujer era una mujer seca, sus piel pegada a los huesos. Vi cuando la metieron dentro de una fosa, y aquella fosa era una fosa